Me tomé la libertad un poco de unir, como es algo que no vemos frecuentemente, las actualidades en tips y el cómo es el procedimiento en sí, cómo lo llevamos a cabo, qué hacemos y para qué nos puede servir, ¿no? Las cosas han cambiado en los últimos 20 años. Esa técnica probablemente tiene 35 o 40 años que se empezaron a hacer los primeros, los cuales tenían ciertos inconvenientes porque eran prótesis de metal, prótesis no recubiertas, que tenían el gran problema de que había una hiperplasia de la íntima y entonces ocasionaba en corto tiempo una disfunción de la prótesis, lo cual nos llevaba a que el paciente otra vez desarrollaba las complicaciones de hipertensión portal, para los cuales fueron diseñadas las prótesis y tratarlas, ¿no? Entonces era un procedimiento de por sí costoso que tenía que estarse repitiendo y tenía que hacerse maniobras en el tiempo para poder evitar que el paciente siguiera desarrollando complicaciones. Las derivaciones intrahepáticas portosistémicas, en términos generales, no hay un absoluto, están diseñadas para derivar el flujo sanguíneo portal en pacientes que tienen cirrosis hepática y que van de la rama derecha de la vena porta a la suprahepática derecha en la inmensa mayoría de los casos, ¿no? Esta es una imagen en la cual la rama derecha de la vena porta se comunica con la suprahepática derecha y la ven ustedes como son en los últimos 15 años. El estándar de cuidado es con prótesis recubiertas de un material que se llama Gore. Hay ocasiones en el cual no es posible utilizar la suprahepática derecha y se tiene que utilizar la suprahepática media, y es una técnica diferente, un poco más compleja y que lleva un poco más de tiempo, ¿no? Temas a tratar: generalidades, cuestiones del procedimiento, tips en paracentesis, tips en hemorragia varicial aguda, tips en varices gástricas y ectópicas, hidrotórax hepático, síndrome hepatorrenal y cosas que en las cuales existe menos evidencia, como es el síndrome hepatopulmonar, que tocaremos muy brevemente en ese sentido, el papel del TIPS en el hepato pulmonar. Contraindicaciones absolutas del procedimiento es la insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, paciente que tiene quistes hepáticos, pacientes con sepsis y con infecciones no controladas, ya que hay que evitar que la prótesis se infecte, ya que eso nos mete en un gran problema, pacientes con dilatación de la vía biliar, con hipertensión pulmonar severa, o aquellos pacientes que tienen problemas con la arteria hepática, que como lo han visto durante su curso, una vez que se llevan a cabo procedimientos, el flujo sanguíneo hepático va par hepático portal y entonces la arteria puede compensar en algunos casos en los cuales la vena porta tenga alteraciones en su flujo o deficiencias en su flujo. En términos generales, sin hablar de un contexto particular en cuanto a hemorragia, en cuanto a paracentesis, hablamos de que los factores de mal pronóstico para poner una prótesis son bilirrubinas arriba de 3 miligramos por decilitro, la presencia de hiponatremia, edad avanzada, plaquetas menores a 75,000, pacientes que tengan disfunción diastólica o en aquellos pacientes en los cuales les hacemos un ecocardiograma y tienen una hipertensión pulmonar mayor a 45 milímetros de mercurio, o presiones entre 35 y 45, con presiones en cuña pulmonares mayores a 15 milímetros de mercurio. Deberíamos de tener cuidado y replantearnos si vale la pena hacer o no un procedimiento de derivación intrahepática portosistémica. Evidencia en este sentido: 2011 se publicó este estudio en el cual aquellos pacientes que tenían más de 75,000 plaquetas contra menos de 75,000 plaquetas tenían un impacto en la sobrevida. Y lo mismo, el estudio publicado por Ravi en el 2009, en el cual el impacto era dramático en aquellos pacientes que tenían disfunción diastólica contra aquellos pacientes que no tenían disfunción diastólica. ¿Cómo se lleva a cabo el procedimiento? La elección del paciente es fundamental. El que ustedes decidan a quién llevar a cabo o no este procedimiento es de suma importancia, porque luego, si bien es cierto que al afrontar las consecuencias de no haberlo evaluado de manera correcta, dices, bueno, voy y lo cierro y tapo la prótesis, pues ya no deja de meter al paciente en una situación de estrés donde tienes en forma urgente que ir a recalibrar esta prótesis o cerrarla. ¿Qué hacer con estos pacientes? Electrolitos, biometría hemática, tiempos de coagulación, pruebas de función hepática, función renal.
y sobre todo hacer un ecodoppler, un taco, una resonancia para ver la permeabilidad de la vena porta, la presencia de masas, dilatación de la vía biliar y un ecocardiograma que nos oriente a ver de forma no invasiva qué es lo que está pasando con nuestro paciente, entendiendo que en algunas ocasiones el ecocardiograma no es suficiente y entonces habremos de llevar a cabo un cateterismo derecho con el fin de saber con mayor confianza qué es lo que está pasando con él y cuáles son las verdaderas presiones pulmonares que tiene. Lo primero que hacemos es el acceso a la vena yugular interna, lo cual hoy en día el hacer accesos yugulares a ciegas, si bien es cierto que muchos aprendimos bajo esta técnica y lo haces muchas veces, creo que las generaciones actuales tendrían que hacer todo mediante o guiados bajo ecografía, ¿no? Son procedimientos seguros que está demostrado tienen muchas menos complicaciones. Posterior a canular la vena yugular interna, se cateterizan las venas hepáticas, la suprahepática y se establece una venografía. Mediante un catéter balón se mide la presión en libre y la presión en cuña, lo cual nos permite en algunas ocasiones, de manera normal no podemos visualizar la vena porta. En algunos centros hay 3 formas de hacer esto y hoy en día probablemente hay una cuarta forma de poder hacerlo de una forma más libre. Uno es hacer el procedimiento de punción de la vena porta a ciegas y el ir aspirando hasta que encuentres flujo venoso, ¿no? El segundo es el hacer una portografía con un gas que se llama CO2, que en algunas situaciones nosotros utilizamos y que lo que hace es, al momento de acuñar con el catéter balón con globo e inyectas el gas con CO2, pintas de manera retrógrada la vena porta y entonces te da una idea de dónde están, de cuál es la anatomía a la cual te vas a enfrentar y cuál es la rama derecha de la vena porta. Lo tercero es que tengas un tercer operador, llamémoslo así, de manera externa, el cual está haciendo un eco abdominal y te está guiando la punción guiada por eco a través del parénquima hepático y te lleva directamente a la rama derecha de la vena porta. Y por último, aunque más costoso hoy en día en algunos casos muy específicos en los cuales los procedimientos son complejos, está el marcaje a través de ultrasonido endoscópico para poder llevar a cabo el procedimiento. Una vez que establecemos, y bueno, hasta en un 15% de las veces el que tú estableces y hagas la presión en cuña y metas el contraste normal sin ser CO2, te puede pintar la porta. Entendamos que a veces hay comunicaciones y que tenemos comunicación con la porta y en otras ocasiones el medio de contraste se nos va a la vena cava y con lo cual las presiones en cuña no son confiables porque existen fugas a través de shunts interhepáticos. Una vez que logramos más o menos visualizar nuestra vena porta, se hace la punción a través del parénquima hepático y se mide un segundo registro portal ya mucho más confiable porque es a través de la vena esplénica o a través de la vena porta. Posteriormente se dilata con un balón el trayecto transhepático que se los mostraré un poco más adelante y se coloca un stent en el trayecto transhepático que previamente se había dilatado. Se hace evaluación angiográfica y hemodinámica y se miden presiones al final para poder calibrar, entendiendo que esto no hay una receta como para todos los pacientes, no hay un todo ni hay un siempre en cada uno de ellos y como decía un maestro mío en endoscopía, ¿no? El hacer endoscopía puede no ser muy complejo. El momento, la parte interesante resulta el tomar la decisión con el endoscopio en la mano de qué vas a hacer con el paciente. Y esa es la parte compleja. Dices, hago la endoscopía, pero bueno, ahora ¿qué decisión tomo con la lesión que encuentre? Aquí es más o menos lo mismo, es elegir el paciente, ver el grado de reserva hepática, ver el objetivo que tienes para llevar a cabo el procedimiento y cuáles son las metas que vas a obtener, porque algunas veces intentamos ser demasiado ambiciosos y el precio que paga el paciente pues es demasiado alto. Posteriormente la dilatación sería del stent hasta alcanzar los niveles adecuados de presión, que como les digo, aquí no hay un valor absoluto, hay veces que hay que hacer procedimientos combinados. Esta es la ecografía en la cual se ve la vena yugular, la carótida, lo que lo diferencia en la inmensa mayoría de los casos, aunque no hay tampoco hay un 100% es el calibre, pero sobre todo el que se comprime fácilmente la vena y entonces esto te ayuda a diferenciar y haces una punción guiada a través de la vena yugular interna para poder acceder a ella y poder tener un trayecto que te lleve hasta las venas suprahepáticas. El acceso hepático transyugular es del ruxosida, el cual consta de un introductor
10, 11 French, el cual es un introductor largo, que tiene su dilatador, posteriormente un catéter o una camisa de plástico y una camisa de metal, ¿no? La camisa de metal va dentro del catéter o de la camisa de plástico. Un catéter más delgado de 5 French, que es el que nos va a servir para puncionar con este punzón la vena porta y posteriormente ir aspirando para ver si logras obtener sangre y flujo a través de este catéter que va dentro, que el punzón va dentro de este catéter, ¿no? Lo retiras, lo sacas, agarras una jeringa y vas aspirando para ver si es que lograste acceder. Es mucho más radiopaco la camisa de plástico que tenemos con la funda de metal y este es el catéter que nos sirve para llegar a la vena suprahepática. Posteriormente, nosotros sabemos que es la vena suprahepática porque la punta o la flecha de la aguja de punción o del equipo de Rosh Shida está hacia la derecha, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, está acostada. Entonces, al realizar un abordaje y girar 90 grados la aguja en forma anterior, nosotros podemos acceder a la vena, a la rama derecha de la vena porta, haciendo una punción que, como ya les dije, puede ser a ciegas, guiada por eco o mediante una portografía con CO2 que te ayude a establecerlo. Y una vez que realizas la punción, vas aspirando para ver si obtienes sangre. Una vez que logras canular y que logras pasar este catéter, bueno, hacemos intercambio de guía, se pasa una guía mucho más sólida, que es una guía Amplas, que tiene un poco más de resistencia, y se pasa un catéter cola de cochino calibrado, ¿no? El cual puedes ir centímetro a centímetro viendo dónde estás. Es mucho más difícil que pierdas por esta forma que tiene el catéter el acceso que ya estableciste, y esto te ayudará a contar el número de centímetros con los cuales tú vas a dejar tu prótesis y saber dónde estamos ubicados. Rama derecha de la vena porta, tronco de la vena porta, lo cual hay que tener mucho cuidado porque si el paciente va a ser sometido a un trasplante hepático, pues tienes que estar muy al pendiente de no meter demasiada prótesis en el tronco portal porque luego vas a dificultar al cirujano al momento de llevar a cabo el procedimiento del trasplante. Nosotros entonces aquí establecemos que esta sería la parte o el tronco de la vena porta que no podemos tocar en términos generales con una prótesis recubierta, ¿no? Y vamos viendo que entonces el trayecto intrahepático de la prótesis sería de 1, de 2, de 3 y de 4 centímetros. Esta sería la vena suprahepática y su unión con la vena cava, donde intentamos dejar la prótesis para llevarlo a cabo. ¿Cómo nos damos una idea de que estamos colocados de manera adecuada? El catéter balón que nosotros metemos, y esta es la guía Amplatz que les decía, establece muescas y las muescas se llevan a cabo o se ven en los sitios donde el parénquima hepático se está dilatando. La primera muesca que nosotros tenemos en ese sentido sería en el sitio del trayecto hepático, el trayecto hepático de la rama derecha de la vena porta. Esperamos ver una segunda muesca arriba que sería en la unión de la suprahepática con el parénquima hepático, ¿no? Y entonces se va dilatando. Este es el anillo de metal que tiene, que nos marca la diferencia entre la parte no recubierta con la parte recubierta de gore, y aquí estaría la segunda muesca que vemos que es la suprahepática con el parénquima hepático, y posteriormente la dilatación de la prótesis para calibrarlo y llevarlo a la vena cava inferior. Bien, comentamos ya sobre esto, es la creación de una comunicación entre la vena suprahepática y la rama derecha de la vena porta. La idea en términos generales es lograr una reducción por abajo de 12 milímetros de mercurio, aunque esta parte es debatible y pudiéramos tener un uso mixto en algunas circunstancias específicas en las cuales los pacientes se encuentran gravemente enfermos, y el llevarlos a presiones muy bajas los puede meter en complicaciones. Complicaciones del procedimiento. Algunos pacientes, y dependiendo de la indicación, sobre todo aquellos que tienen estados hipercoagulables o tienen síndrome de Budd-Chiari, hemos visto que al momento de abrir la prótesis, estos pacientes se trombosa la prótesis inmediatamente. Entonces hay que tener mucho cuidado, o en aquellos que ya previamente tenían una trombosis y lo que estamos haciendo es recanalizar, de proceder a anticoagularlos. Hay complicaciones de punciones transcapsulares,
que se realizan durante el procedimiento en los cuales atraviesa la cápsula hepática y bueno, las infecciones de los TIPS, los cuales son raras porque intentamos no llevar a cabo este tipo de procedimientos en pacientes los cuales están infectados. Esto es algo que cada vez vemos menos, la disfunción de la prótesis, las estenosis por hiperplasia de la pseudoíntima era algo que se veía con los stents que utilizábamos en el pasado. A partir del 2004 participamos en estudios en los cuales se publicaron resultados en los cuales las prótesis de Gore eran mucho mejores y tenían menos riesgo de complicaciones, que son estas. Esta es la prótesis de Viator Gore, recubierta del material Gore y con la parte libre, que es la que queda dentro de la vena porta, para tratar de evitar robar todo el flujo, porque si metemos material de Gore dentro de la porta, podríamos robar el flujo de las dos ramas. Más o menos esta sería una imagen de la prótesis ya insertada y vean cómo la parte no recubierta, la que queda dentro del tronco de la porta, permitiendo que la otra rama quede libre y la parte recubierta de Gore quede a nivel intrahepático y nos permita llevar a cabo un procedimiento lo más exitoso posible y con el menor número de complicaciones. Pasando a los usos prácticos, tips en paracentesis. Pacientes con ascitis loculada, más de 2 paracentesis al mes. Pacientes con ascitis refractaria e hidrotórax hepático pudiera ser de utilidad en este grupo de pacientes que requieren toracocentesis frecuentes, lo cual no son cómodas, son peligrosas y en algunos casos pueden provocar edema pulmonar cuando son de gran volumen o la intolerancia por parte del paciente a paracentesis frecuentes. En el subgrupo específico de TIPS contra paracentesis y encefalopatía, pacientes de alto riesgo para desarrollar encefalopatía son aquellos con edad mayor a 65 años, hipotensos con presiones arteriales medias bajas y en los cuales no tuviste el cuidado y fuiste demasiado ambicioso y dijiste, bueno, si 12 es bueno y quito la presión portal, ¿por qué no llevarlo a 2 o a 3? ¿no? Al llevarlos a 2 o 3 prácticamente estás dejando sin flujo tejido hepático, con lo cual el paciente puede caer más fácilmente en encefalopatía y la elección del paciente es fundamental, ¿no? Dependiendo del grupo que estés estudiando, puede ser un MEL de 15, puede ser un MEL de 19 y puede ser, en términos generales, child que sean menores a 13 puntos serían el paciente ideal. Pacientes con antecedentes de encefalopatía hepática refractarias a tratamiento o de difícil control, ellos muy probablemente vayan a hacer encefalopatía más frecuentemente y sobre todo cuando la prótesis la intentas dejar arriba de 10 milímetros, las prótesis intrahepáticas o la calibración del TIPS, no te guías por un patrón hemodinámico, sino te guías por un patrón estructural y dejas la prótesis arriba de 10 milímetros, también puedes provocar una disminución considerable del flujo portal. En ese sentido, hay evidencia en el cual los pacientes entre mayores niveles de bilirrubinas tengan, la mortalidad se incrementa. Y si bien es cierto que durante el evento agudo el paciente puede cursar con alteración en el perfil hepático y con elevaciones transitorias de bilirrubinas o de transaminasas, estas no suelen ir más allá de 1 o de 2 semanas. Cuando las alteraciones van más allá de 2 semanas y entonces tienes un paciente que después de 2 semanas de que le colocaste la prótesis sigue con deterioro en su función hepática y sigue presentando elevaciones de bilirrubina, las cosas no van bien y seguramente el resultado no va a ser el esperado. En este estudio publicado en el 2011, 60 pacientes child menor a 11 puntos, bilirrubinas menores a 3 y creatininas menor a 1.9, donde eran stents no recubiertos, ellos encontraron mayor encefalopatía en los pacientes con TIPS. En este otro estudio publicado en el 2010, las diferencias no fue significativas, aunque hubo más episodios en el brazo de TIPS, pero que eran fácilmente controlables y seleccionando al paciente de forma adecuada, generalmente la encefalopatía no representa un problema. ¿Cuáles son los pacientes de riesgo para encefalopatía? Edad avanzada, presiones bajas o disminución importante en la presión portal. Ensayo clínico aleatorizado controlado del 2005 al 2012, 4 hospitales franceses, nuevamente el grupo francés de Bureau en el 2017, vieron que la diferencia, pero claramente estos pacientes ya no llevaban prótesis no recubiertas o wall stent. Estos pacientes, todos ellos fueron mediante prótesis recubiertas de Gore.
veían que la sobrevida era del 93% contra 52% después de un año en aquellos pacientes que tenían TIPS contra aquellos pacientes que eran sometidos a paracentesis más albúmina, con una mejor respuesta al tratamiento y con los eventos de encefalopatía que no eran muy diferentes entre los pacientes con TIPS y aquellos con paracentesis. Metaanálisis de estudios randomizados, 4 estudios, todos ellos evidentemente prótesis no recubiertas por el año en el que fueron publicados, 1999, 2002, 2003 y 2004. Paracentesis contra TIPS, ligeramente mejor el TIPS en paracentesis en cuanto a sobrevida. La selección del paciente nuevamente, pacientes que tienen y el impacto que tienen en la mortalidad, pacientes mayores de 60 años con niveles de bilirrubina de 3 y pacientes con hiponatremia, no les iba tan bien como aquellos pacientes que tenían 50 años, niveles de bilirrubina normales y niveles de sodio normal también, ¿no? Entonces, la elección del grupo y la selección del paciente es importante. Y esto fue corroborado por Salerno en el 2007 en cuanto a la selección en base al MELD, donde veíamos que era muy diferente, aún con el mismo grado de MELD, entre 19 TIPS contra paracentesis, 15 paracentesis contra TIPS y niveles de MELD en 10 paracentesis contra TIPS, ¿no? Entonces, el MELD es un factor importante para poder discernir qué pacientes podemos elegir para llevar a cabo una derivación intrahepática portosistémica o qué tan ambicioso era al momento de hacer la derivación. Este fue el estudio en el cual participamos, en el que se veía que la hiperplasia y la disfunción de la prótesis claramente y la permeabilidad en el tiempo era mucho mejor con las prótesis recubiertas de Gore, con los stents no recubiertos. En el caso del paciente con paracentesis, con TIPS contra paracentesis en ascitis refractaria, pacientes con edad mayor a 70 años, hepatoma o trombosis portal representan contraindicaciones absolutas y bueno, ya hemos hablado de las contraindicaciones absolutas de aquellos pacientes que van a ser sometidos en TIPS con indicación de ascitis. Enunciados que aplican parcialmente hoy en día: TIPS menos ascitis, menos ingreso para paracentesis, más encefalopatía, aunque vimos recientemente en los estudios que presenté que esto ya no es así. Y los ingresos por disfunción hoy en día prácticamente no ocurren con las prótesis recubiertas. Globalmente no había diferencias en calidad de vida. Esto es parcialmente cierto también, ya que vemos que los pacientes que son sometidos a TIPS, en vez de estarles realizando paracentesis frecuentes, pueden mejorar su estado nutricional y mejoran marcadores musculares a nivel de L3, que hay mayor producción de músculo, y a nivel del psoas, los cuales impactan en el pronóstico a largo plazo de los pacientes a los cuales se les colocan derivaciones intrahepáticas portosistémicas. Evaluar a los pacientes con ascitis para trasplante hepático es fundamental, es el único tratamiento definitivo, aunque el TIPS en esta indicación nos da un margen de maniobra que puede ser ampliado conforme el paciente mejora actividad física por no tener ya una ascitis que lo restringe para movilidad, y al mejorar su tolerancia a la dieta, ya que el paciente, al formar menos ascitis o no requerir ya paracentesis, el paciente se alimenta mejor. Paracentesis continúa siendo un procedimiento seguro y efectivo como tratamiento de la ascitis refractaria con un bajo nivel de complicaciones, y probablemente en el futuro tendremos, al igual que con hemorragia digestiva alta, el desarrollo del término TIPS temprano para un grupo selecto de pacientes que se pueden beneficiar de esto y llevarlos a procedimientos más seguros y con un mejor pronóstico a corto y mediano plazo, ¿no? En cuanto a control y prevención de sangrados y las prótesis, los hemos hablado durante las clases, durante este tiempo que hemos estado juntos. Había pacientes que estaban en grupo de riesgo, donde había tips de rescate en pacientes con fallas al tratamiento, y veíamos que el grupo de pacientes con Child-C eran un grupo que tenían un impacto mucho mayor y que la mortalidad era mucho mayor en este grupo de pacientes comparados con los Child-A y los Child-B. Los pacientes de alto riesgo deberían de recibir TIPS en forma temprana, y fue naciendo la idea de colocar TIPS en forma temprana en este grupo de pacientes de alto riesgo. Eduardo Moitiño en 1999 publicó este estudio en el cual aquellos pacientes que tenían
un gradiente mayor a 20 milímetros de mercurio estaban en riesgo de tener sangrado y evidentemente son el grupo más grave y de mayor complicación. Desgraciadamente, el realizar mediciones de presiones portales no en todos los centros se hace, resulta complejo, puede haber cierta variabilidad interobservador si el entrenamiento no es el adecuado, y entonces se buscaban variables clínicas que pudieran demostrar qué es lo que pasaba con nuestros pacientes y cuáles eran los grupos de riesgo. Aún y con eso, y entendiendo que la escleroterapia era el método que se realizó en aquel estudio en Monecillos en el 2004, pues es tan efectiva como la ligadura endoscópica en la fase aguda, ¿no? Veíamos que la falla del tratamiento con el TIPS era mucho menor que con escleroterapia, aunque los TIPS eran no recubiertos y el grupo control no tenía las ventajas del tratamiento estándar que se tiene hoy en día. A raíz de esta evidencia, el grupo liderado por Juan Carlos García Pagán generaron un estudio en el cual ya lo hemos visto en otras ocasiones, en el cual eran pacientes Child B con sangrado activo o Child C con un tratamiento estándar, randomizados a las 24 horas de su ingreso a tratamiento estándar, que es lo que recibimos hoy en día, contra un grupo en el cual se le colocaba un TIPS en las primeras 72 horas. Resangrado o control de la hemorragia varicial aguda mucho mejor en los pacientes con TIPS temprano que en el tratamiento estándar. Y el impacto en la sobrevida pues era fundamental durante las 6 semanas, que es normalmente lo que hacemos, tratar de evaluar durante las 6 semanas a nuestros pacientes, y esto continuaba siendo importante después de un año. Hubo pacientes en este grupo de catalogados en Child C, en los cuales recibieron una prótesis como rescate. 7 pacientes recibieron TIPS como tratamiento de rescate, es decir, en hemorragias no controladas, no pacientes en un escenario de TIPS temprano. El 57% fallecieron, todos ellos Child C, con lo cual el tener pacientes como terapia de rescate en TIPS y llevarlos hipotensos y con cierto grado de disfunción orgánica no pareciera ser el escenario ideal en este grupo de pacientes, ¿no? Porque entonces ya la cascada de disfunción o de falla orgánica múltiple ha arrancado y es difícil controlar entonces cuando ya hay disfunción renal, hay isquemia hepática, hay daño cardíaco o daño cerebral, ¿no? Hay diferentes marcadores que se han intentado mejorar para ver qué pacientes son los que se pueden beneficiar, ¿no? Se ha utilizado el CLIF, ahora en este estudio de falla hepática crónica agudizada con los criterios ya conocidos por todos por la Unión Europea para el Estudio del Hígado, veíamos pacientes que ingresaban con falla hepática crónica agudizada y aquellos pacientes que podíamos colocarles un TIPS en forma temprana. Fue un estudio multicéntrico observacional con el análisis de 3 resultados o variables. Prevalencia de falla hepática crónica agudizada al momento de que ingresaban los pacientes con hemorragia varicial aguda, influencia de la falla hepática crónica en la admisión sobre resangrado y mortalidad, y el impacto de colocar TIPS en forma temprana sobre mortalidad en pacientes con falla hepática y hemorragia varicial aguda. Y los resultados que obtuvieron fueron los siguientes. En cuanto a resangrado, pues claramente aquellos pacientes que no tenían criterios ni grado 1, ni grado 2, ni grado 3 de falla hepática crónica agudizada, les iba mejor comparado con aquellos que sí lo tenían. Y esto se mantenía no solamente a las 6 semanas, sino en el tiempo, ¿no? Los factores de riesgo a los 42 días para resangrado era la falla hepática crónica agudizada, la presencia de infecciones o la presencia de trombosis portal. Y al año, el resangrado era condicionado también por haber ingresado con falla hepática crónica y la presencia de trombosis, lo cual iba de la mano con estudios que ya habíamos visto previamente como factores de mal pronóstico para resangrado temprano y resangrado tardío en otros artículos. En cuanto a mortalidad, también existía diferencia si el paciente ingresaba o no con falla hepática crónica agudizada, y esto se mantenía en el tiempo. Factores de riesgo de mortalidad durante las primeras 6 semanas, la presencia de leucocitosis, carcinoma hepatocelular, falla hepática crónica agudizada, infección al momento de la admisión y, bueno, los niveles de Child-Pugh. Y durante el año, la presencia de carcinoma hepatocelular, infecciones bacterianas o falla hepática crónica agudizada representaban también factores de riesgo en este sentido. Aquellos pacientes que
tenían falla hepática crónica agudizada y se les colocaba TIPS en forma temprana, y aquel otro grupo a los cuales no se les colocaba, pues vean ustedes cómo existe una diferencia importante en los cuales la selección del grupo al cual se le colocó un TIPS en forma temprana contra el grupo al que no se le colocó, pues hubo una diferencia. Y en términos generales hablamos entonces que el resangrado en aquellos pacientes con hemorragia varicial aguda con falla hepática crónica agudizada fue del 25% a los 42 días y una mortalidad del 51% en aquellos pacientes que no se les pusieron TIPS. A los pacientes a los cuales se les puso TIPS, esto se redujo a 4.5% y la mortalidad a 42 días en 13.6% comparado con el 51% de aquellos pacientes a los cuales no se les colocó una derivación intrahepática. Diferentes escenarios también que tenemos, otros pacientes con varices gástricas, hasta el 15% de los pacientes con hemorragia secundaria varices gástricas pueden ser con gradientes menores a 12 milímetros de mercurio. Es decir, aquí no aplica o no hay el total del fenómeno de ruptura con presiones arriba de 12 milímetros de mercurio. Este grupo de pacientes, ya que se nutren de diferente forma y el flujo no es a través de la coronaria estomáquica, que es un vaso de menor calibre con un flujo hacia arriba, sino estas tienen un flujo hacia abajo a través de los vasos gástricos cortos que drenan a la esplénica, tienen un comportamiento diferente. El drenaje de las varices gástricas, como les comentaba, es diferente, con un flujo más lento, pero con vasos de mucho mayor calibre, e inclusive cuando tú tienes, y veíamos ahorita el estudio en el cual el resangrado con TIPS es muy bajo, una vez que se logra el éxito en el caso de las varices gástricas, pues vean cómo la tasa de resangrado temprano en pacientes a los cuales se les pone un TIPS, y es un éxito la colocación de la prótesis, por el tipo de drenaje que tienen, la tasa de resangrado puede ser hasta de un 25 o 30%. Teorías de proximidad, rendimiento o fase de reclutamiento pudieran ser explicaciones en las cuales hacen que el TIPS disfuncione de manera prematura por el flujo que está mucho más apartado en relación a la coronaria estomáquica que roba el flujo directamente a la prótesis de ese vaso, comparado con los gástricos cortos que drenan a la esplénica y que es un poco más distal, ¿no? Bueno, hablábamos de esa técnica hace 1 o 2 semanas durante una de las clases que tuvimos de la técnica de oclusión a través del Jones, comparado con TIPS, son similares, pero con menor incidencia de resangrado en las oclusiones retrógradas, pero probablemente con un incremento en otras complicaciones relacionadas a hipertensión portal, ya que se está quitando un sistema que liberaba la presión, ¿no? El TIPS termina siendo un buen tratamiento como una terapia de rescate, y aquí podríamos analizar diferentes variables donde dices, bueno, de primera elección lo que tenemos a la mano y lo que nos da buenos resultados es la colocación de cianocrilato en forma endoscópica, ¿no? Pero en aquellos pacientes que tienen resangrados frecuentes o que tenemos en el tiempo, que tenemos resangrados tempranos, la colocación de un TIPS pudiera ser una opción. Pacientes con hidrotórax hepático, complicación rara de la cirrosis hepática, 5%, y generalmente son pacientes con etapas avanzadas de la enfermedad, con lo cual tomar la decisión de poner un TIPS tampoco es fácil, porque son pacientes que tienen un pronóstico sombrío y con una sobrevida no mayor a 8 a 12 meses. El MELD score 18.7, la mortalidad de 6 meses fue del 36%. Entonces vemos que no es fácil elegir al paciente y que seguramente este paciente tiene que estar ya en lista de espera de trasplante. Si es que lo vamos a someter a un TIPS, porque es muy probable que se nos va a deteriorar. Factores independientes de mortalidad fueron un MEL mayor a 25, la presencia de peritonitis bacteriana espontánea o la presencia de shock. Síndrome hepatorrenal, etapa final de enfermedad hepática, su uso es controversial. En el caso de síndrome hepatorrenal con TIPS, generalmente está asociado o representa una etapa avanzada de la enfermedad y generalmente va de la mano a ascitis refractaria, y el grupo que más se ha beneficiado en este sentido de colocar una derivación intrahepática es aquel que tiene síndrome hepatorrenal no aquí, es decir, que no tiene depresión de volumen y que es puramente un estado hemodinámico, pareciera ser que se beneficia, ¿no?
En algunos ensayos clínicos no controlados pareciera tener beneficio. Desgraciadamente su uso se limita debido al avanzado de la enfermedad y a la selección del paciente. Y por último, aquellos pacientes que tienen síndrome hepatopulmonar, pareciera haber una mejoría transitoria en la oxigenación después de que les pones el TIPS, pero esto no va más allá de 8 a 12 semanas y nuevamente el tratamiento definitivo es un trasplante hepático. Ya para terminar la charla, quisiera comentarles de un paciente que tuvimos hace como 6 o 7 meses, en el cual no sé si, seguramente no se va a ver bien si pudiéramos apagar las luces del frente para que se pudiera ver mejor. ¿Este de acá? ¿Se ve? Ok. Es una paciente de sexo femenino de 62 años con diagnóstico de cirrosis hepática secundaria a hígado graso, presentando complicaciones por hemorragia varicial en profilaxis secundaria mediante beta bloqueadores y programa de erradicación con ligadura endoscópica, ascitis de fácil control y eventos de encefalopatía, con tratamiento médico de fácil control, como les comentaba. En diciembre del 2019, como es una de las complicaciones que vemos en los pacientes con cirrosis hepática, presenta trombosis parcial de la vena porta, Yerdel 1, y se inicia tratamiento con anticoagulantes, el cual se suspende en el mes 3 por razones propias de la paciente, ¿no? Evaluándose para trasplante hepático a raíz de las complicaciones que tenía con un MEL de 19, y en octubre del 2020 se realiza angioTAC, en el cual se encuentra trombosis del eje esplenoportal con extensión a la vena mesentérica, lo cual lo colocaba ya en un Yerdel número 4. Y bueno, prácticamente hacía complejo el realizar un trasplante hepático porque no había donde realizar anastomosis. Se comentó con el equipo quirúrgico y esto era verdaderamente complejo, ¿no? Entonces teníamos un caso complicado, donde ya tenía complicaciones, donde había presentado complicaciones de hemorragia varicial, ascitis y encefalopatía, y la paciente no podía ser trasplantada por no tener sitio permeable. Se lleva a cabo entonces un acceso a través del vaso, se punciona el vaso y en el cual encontramos, al momento de realizar el procedimiento de angiografía, trombosada la vena esplénica y trombosada la vena porta. Se fue colocando y dilatando el trayecto de la vena esplénica a través con medio de contraste hasta llegar a la vena porta y poder ver la circulación que teníamos, donde prácticamente no había circulación de la vena porta y era una degeneración cavernomatosa lo que teníamos y vasos aberrantes, ¿no? A través de un acceso mixto en el cual se dejó una marca o se tenía un catéter colocado en la vena porta y la vena esplénica, que es esta de aquí, se accedió a través de la vena yugular con el catéter de Rush-Uchida para punción de la vena suprahepática y se realiza una venografía para poder establecer un procedimiento combinado de recanalización de la vena porta, y en el cual la parte importante aquí que me gustaría mostrar son las dos áreas en las cuales se ve los puntos de marcaje del balón, donde tenemos el punto de marcaje de la vena porta en el trayecto intrahepático con la rama hepática, con la rama derecha de la vena porta y el trayecto de la vena suprahepática. Esta es la dilatación con el balón de angioplastía. Y posteriormente la recanalización y ya podemos ver circulación colateral importante, probablemente la mesentérica inferior y parte de la vena esplénica que no teníamos permeable. Esto es el procedimiento ya con una vena porta recanalizada, donde vemos la circulación que existe, pero ya el trayecto intrahepático formado y su unión con la cava. No sé si alcance a ver totalmente, pero aquí está colocado ya el TIPS y seguramente lo que estamos haciendo con este catéter, que es un catéter multipropósito, es medir las presiones desde la esplénica
a través de la porta en la parte no recubierta y luego en la parte intrahepática para ver las caídas de presión portal que tenemos e ir calibrando, no solamente de manera radiológica, sino de manera hemodinámica, las prótesis, ¿no? Al final, bueno, tenemos un procedimiento exitoso en el cual se logra recanalizar la vena porta, se logra recanalizar la vena esplénica, se establece la comunicación a través de un trayecto intrahepático con la vena suprahepática del lado derecho y se da por terminado el procedimiento sellando el acceso venoso en el vaso con la colocación de unos coils o de unas espirales de metal que sellan el trayecto o el orificio que se hizo en la parte esplénica para que no vaya a haber complicaciones, ¿no? La paciente en este momento, después de ser un MEL 19, 20 y de tener estas complicaciones, en este momento la paciente la tenemos fuera de lista del programa de trasplante hepático por la mejoría que ha tenido. Está caminando 30, 40 minutos diarios, ya no forma ascitis, no ha tenido eventos de sangrado, no tiene encefalopatía y ha ganado masa muscular. Entonces, de no tener absolutamente un pronóstico con complicaciones y tener no manera de trasplantarla, hoy al recanalizar esta vena porta, que es una de las indicaciones de TIPS en aquellos pacientes, una de las varias formas que se tienen para poder darle una oportunidad a los pacientes que tenemos con degeneración cavernomatosa o que tienen trombosis portal, dices, esta es una de ellas en las cuales logras darle una vena al cirujano, se recanaliza y seguramente en el tiempo, seguramente ya va a requerir nuevamente un trasplante, ¿no? O sea, va a requerir un trasplante, ¿no? Nuevamente, pero bueno, el cirujano ya tendrá una vena porta con la cual puede realizar una anastomosis, pero sin dejar de comprender y de entender que una cosa es que quitamos las complicaciones derivadas de la hipertensión portal, pero no quitamos las complicaciones derivadas del proceso de fibrosis que tiene el paciente. Con lo cual estos pacientes deberán de seguir un esquema de vigilancia porque ellos siguen teniendo complicaciones de otro tipo y una de ellas es el desarrollo de carcinoma hepatocelular. Entonces, si tú no los tienes vigilados y dices, bueno, pues ya no hace encefalopatía, está caminando 40 minutos, come mejor, está ganando peso, no tiene sangrado, todo es tranquilidad y el paciente se pierde, pues seguramente en año y medio va a regresar con una lesión de 4 o 5 centímetros y todo lo que habías ganado lo habrás perdido. Entonces, este grupo de pacientes, al igual que los que se curan de virus C, etcétera, tienen que seguir un esquema de vigilancia de acuerdo al daño hepático que tengan. Y esta es la última diapositiva. Muchísimas gracias por todo y bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Bueno, ¿qué tal? Gracias, doctor, por la plática. Tenía un par de dudas. En el seguimiento posterior a que a un paciente se le realiza un TIPS y alcanza la mejoría con respecto a la hipertensión portal, la determinación de este gradiente nos permitiría la suspensión del beta bloqueador en un paciente que se encuentra en profilaxis secundaria o tendría que continuar con su beta bloqueador. La pregunta es interesante. O sea, teóricamente, si tú logras quitar la hipertensión portal y lo dejas con gradientes abajo de 7 u 8 milímetros de mercurio, razonablemente tú deberías de poder retirar los fármacos o el beta bloqueador, ¿no? Entendamos que el efecto no es inmediato y esto lo hemos visto en los pacientes que desarrollan ascitis o que la indicación es por ascitis refractaria. O sea, durante los primeros 3, 4 meses el paciente sigue todavía requiriendo, a lo mejor no las paracentesis de cada semana de 10, 12 litros,
que estaba llevando a cabo, ¿no? Pero a lo mejor cada 2 meses o cada mes y medio, sin tener que ver con que el TIPS esté disfuncionando, ellos siguen con diurético. Probablemente este grupo de pacientes, hasta que no tengas tú o corrobores de manera efectiva que lo hemodinámico se ve reflejado en que ya no tienes varices, podrías dejarlo sin el tratamiento, ¿no? Mientras tanto, probablemente debería de seguir con él hasta que no tengas esta evidencia, a pesar de tener 8 o 9 milímetros de mercurio, y que pues el riesgo en estas situaciones, tratándose de varices esofágicas, sería casi inexistente. El de las varices gástricas es un poco diferente, porque creo que aquí el tratamiento no solamente es la colocación de la prótesis, sino seguramente es a la par de las prótesis, es el colocarle coils como los que vieron en el vaso, y sellar los vasos gástricos cortos que alimentan esas varices fúndicas, ¿no? Porque si no, la tasa de resangrado existe, como lo comentaban. Gracias, doctor. O sea, en aquellos pacientes que tú lo tienes con varices gástricas y que a pesar de que tu tratamiento endoscópico es un éxito, sigues teniendo eventos de sangrado, la colocación de un TIPS es una alternativa válida, ¿no? Recordemos también que dentro del estudio que analizábamos y que realizó Juan Carlos para la generación de los Child B y los Child C, para el desarrollo de TIPS temprano, había algunos pacientes que tenían varices esófago-gástricas tipo 1 y esófago-gástricas tipo 2. Entonces, en este sentido, dices, el paciente que tiene un evento agudo por varices gástricas y que no tiene un buen pronóstico por el grado de reserva hepática o que no lo logras controlar de forma aguda, la colocación de un TIPS también en forma aguda es una alternativa. Puede ser que tu paciente aquí lleve un tratamiento mixto, doctor Aldo, donde dices, pues a lo mejor hago el TIPS como una manera, si no puedo acceder de forma retrógrada a través de los CHONS, a través de esplenos renales que existan, puede ser que la colocación del TIPS no lo lleves a 10 milímetros de mercurio o a presiones abajo de 12 milímetros de mercurio, sino te quedes con un TIPS, llamémoslo a medias o mixto, donde dices, pues no alcancé los 12 por abajo de 12 milímetros de mercurio, me quedé en 14 de los 20 que tenía. Bueno, 14 ya hay una reducción del 20% que mucha gente piensa en este sentido que protege, pero puede ser una forma en la que tú accedas a través de la esplénica a los vasos gástricos cortos y entonces te quedes con 13 o 14 de gradiente, pero termines sellando las varices gástricas con coils y ya no alimentes estas colaterales. Entonces aquí quedaría el TIPS como una forma de bajar la presión parcialmente y de acceder a la vena esplénica y a los vasos gástricos cortos para lograr detener el sangrado en un paciente que no logras controlarlo, ¿no? Entendiendo que los balones esofágicos y el balón de Sengstacken-Blackmore que tenemos nos puede servir en estos escenarios para controlar los eventos hemorrágicos que son muy aparatosos de las varices gástricas, ¿no? Muchísimas gracias a todos. Un verdadero placer.